Bien, les quiero compartir una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 17. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo vuelvo a repetir. Hechos capítulo 16, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿en qué lugar fue esto? Fue en Filipos, una provincia de Macedonia. Y la que decía esto era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y estaba siguiendo a Pablo y a los que venían con él, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Ahora, y de lo que quiero hacer un comentario en esta tarde, es sobre ese camino de salvación. Ese camino de salvación para el alma. Es un camino que hay que empezar a caminar. Es un camino que se entra esforzándose. Y es un camino de fe que se transita hasta el final. Es un camino donde Jesucristo es la puerta. La puerta para entrar en ese camino. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 19. O sea, por ese camino se entra por la puerta que es Jesús. Se entra a ese camino de fe, camino de salvación, que es también camino de vida eterna. Pero hay que entrar por la puerta y hay que transitar el camino. Y para eso se necesita fe. Fe para andar por el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pablo, hablando sobre el camino, dijo en 1 Corintios 9:24, dijo: ¿no sabéis que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo el que lucha como atleta, de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y luego dijo Pablo, hablando de esa carrera de la fe, que también es una carrera. No solamente es un camino, es la carrera de la fe. Dijo: así es de que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. No sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo habló de ese camino de salvación como una carrera que hay que emprender, la carrera de la fe. Y para eso se necesita tomar acción y hay que disciplinar el cuerpo.
Hay que correr de acuerdo a las reglas de la carrera, porque si no puede ser descalificado. Hay que transitar el camino de santidad, porque es un camino apartado del pecado, es una carrera de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Es el camino de salvación. Los antiguos cristianos eran conocidos como seguidores del camino. Nos lo dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, que Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, y perseguía a los seguidores de ese camino, porque se conocían como seguidores del camino, y ese camino es Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es un camino donde hay obstáculos, y el creyente, el que corre esa carrera de fe, el que camina ese camino, tiene que evadir o saltar los obstáculos. Por eso Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? El camino de salvación es un camino de fe, un camino de obediencia, un camino donde hay obstáculos que superar. Pero es un camino donde hay un galardón eterno al final de la carrera. Por eso Pablo dijo a los filipenses que él ciertamente se olvidaba de lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un galardón eterno para el que corre la carrera de la fe, para el que camina ese camino de salvación. Y el galardón es un galardón eterno e incorruptible que durará para siempre. Pero el hombre se tiene que esforzar para entrar por esa puerta estrecha. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella o caminan por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino de salvación se empieza entrando por esa puerta estrecha, transitando ese camino angosto, que es Jesucristo, porque es un camino apartado del pecado. Y es lo que hoy en día la humanidad no entiende, que la fe en Jesús, que cuando decimos creer en Cristo, somos llamados a caminar un camino de santidad, apartados del pecado, porque si no, no estamos corriendo la carrera de la fe de acuerdo a las reglas, y el que no corre conforme a las reglas es descalificado. Ese camino de salvación se emprende primero oyendo la voz del buen pastor, oyendo su voz para poder creer en Él, porque como dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero hay que oír el mensaje, oír la voz del buen pastor llamando, creer en Él, creer en Jesús. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Pero se empieza escuchando la voz del buen pastor. El camino de salvación se empieza escuchando su voz, escuchando su llamado a salvación. Primero viene el llamado, pero hay que atender al llamado.
Hay que tener oídos que oyen, porque el ojo que ve y el oído que oye, ambas cosas hizo el Señor, dice Proverbios. Pero hay que tener, en este camino de salvación, hay que tener un oído que oye. Y cuando se dice que oye, es que atiende la voz de Dios, la oye para obedecerla. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Lo puedes ver ahí en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios hizo el oído para que oyeras. Y lo más importante que puedes oír es la voz de Dios. A sus discípulos el Señor, cuando les iba a decir algo importante, les decía, de cierto os digo, para que pusieran atención lo que Él iba a decir, para que pusieran especial atención. Y una vez les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. El camino de la salvación se empieza escuchando la voz del buen pastor, atendiendo a su voz, atendiendo a su llamado y viniendo a Él. Porque para empezar la carrera de la fe, para empezar a transitar el camino de salvación, tienes que venir al Señor para ser revestido de poder, para que Él te imparta una nueva vida, para que puedas correr la carrera, para que Él pueda liberarte de tu yugo de pecado, darte una nueva vida. Tienes que venir a Él para ser investido de poder. Tienes que venir a Él primeramente para descargar tu yugo de pecado. La carga de tus pecados, ponerla a los pies de Cristo. Tienes que mirarlo en la cruz, muriendo por ti, por tus pecados, por tus transgresiones. Su sangre derramada para el perdón de tus pecados, que es lo único que va a limpiar tu pecado. Es lo único que va a quitar tu culpa. No es la religión, no es las buenas obras, no es el Buda, no es Hare Krishna, no es Alá. El único que puede quitar la carga de tus pecados es Jesucristo. El único que puede limpiar tu culpa y tus transgresiones es Cristo. Cristo Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice la Biblia en 1 Juan 1:7. Entonces hay que oír su voz, oír su llamado y venir a Él para depositar la carga a los pies de Cristo. Esa carga, cuando vienes a Él en fe, esa carga se cae. La carga de tus pecados, se cae la carga y tienes que tomar acción, empezar a andar el camino de salvación. Pero hay que tomar acción, porque la fe sin obras es muerta. Cuando se viene a Jesucristo, el que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, se viene primeramente a dejar la carga del pecado a sus pies, a los pies de la cruz de Cristo, donde Él fue crucificado por nosotros. Y empezar a transitar el camino, dispuesto a oír y obedecer su voz. Por eso en la conversión de Pablo, cuando el Señor se le atravesó en el camino a Damasco, y Saulo de Tarso, que se llamaba antes de ser el apóstol Pablo, cayó del camino y quedó ciego. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si uno le da patada a algo filudo,
¿Quién se va a hacer daño? Uno. Y eso estaba haciendo Pablo, dando patadas contra algo afilado, porque estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a los que estaban caminando por ese camino de salvación. Pero ¿sabe lo que dice Pablo en su conversión? Dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice Pablo, llamado Saulo antes de ser Pablo, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio instrucciones de lo que debía hacer. Y él empezó a predicar a Cristo en las sinagogas. Sí. Cuando uno viene al Señor, viene a rendir su voluntad ante el gran Rey, ante el Salvador de los hombres, al que nos amó y entregó su vida por nosotros. Uno viene a el principio del camino de salvación, es cuando uno rinde su voluntad a Él, para que Él viva en nosotros, para que el pecado sea destruido en nuestra vida y no sirvamos más al pecado. La voluntad tiene que ser rendida a Cristo, como lo hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él ya quería que la voluntad del Señor fuera hecha en su vida. Si era el Rey prometido, si era el Salvador del mundo, es digno de ser alabado, es digno de ser obedecido. Si es el Rey eterno, hay que seguirlo. Porque el Rey eterno tiene un reino precioso y glorioso y eterno que permanecerá para siempre. Un reino dado por el Padre al Hijo. Y si Él es Rey, hay que obedecerle. Si Él es Rey, hay que sujetarse al Rey. Si Él es Señor, o sea, comandante y jefe, hay que someternos a Él. El camino de salvación empieza sometiendo nuestras vidas a Él, rindiéndonos a Él. Que Él ya no sea el copiloto, que sea el piloto de nuestra vida. Porque muchos lo quieren es de copiloto. O sea, alguien de emergencia para cuando necesite ayuda. Él no quiere ser tu copiloto. Él lo que quiere ser es tu piloto, el que dirige tu vida, tu Salvador. No solamente quiere ser como el genio de la lámpara maravillosa, que cuando estamos en problemas, ahí frotar la lámpara para que salga el genio y nos conceda las peticiones. Así es como lo tiene la humanidad que no se ha convertido a Cristo. Lo tienen como un genio de la lámpara maravillosa. Algo por si me va mal. Dios no quiere eso, Él quiere que rindamos nuestra vida a Él. Ahí es cuando entramos en el camino de salvación. Ahí es cuando entramos en la carrera de la fe, cuando nuestra vida se rinde a Él. Cuando creemos en Él, en lo que Él hizo, oímos su voz y como ahora rendimos nuestra voluntad a Él, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hoy se ha olvidado, la humanidad profesan creer muchos en Cristo, pero se han olvidado que Él dijo que si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El negarse a sí mismo y tomar la cruz significa arrepentimiento. La cruz es para crucificar el pecado. La cruz es para crucificar el mundo y sus malos deseos. La cruz es para crucificar al yo que quiere solo vivir en el placer y buscando lo suyo. Que quiere vivir la vida loca.
como decía en una canción hace muchos años atrás, la vida loca, que quiere vivir a su manera, como una canción hace como 30 años de un cantor allá en Estados Unidos, Frank Sinatra, que decía, lo hice a mi manera. El camino de la fe, el camino de salvación no es a mi manera, es a la manera de Cristo. Es siguiendo las reglas puestas por el autor de la vida, por el autor de eterna salvación para los que le aman. La verdadera fe produce acción, la verdadera fe se arrepiente, abandona el pecado, o si no, no es fe. La fe que salva es la fe que produce arrepentimiento para vida. La fe que salva es la fe que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en Jesucristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe que salva es la que se niega a sí mismo para seguir al autor de la vida, al autor de nuestra preciosa salvación. Ese es el camino de salvación. El camino donde se pone a Él de primero. El camino de salvación se pone a Jesús de primero. Él ocupa el lugar número 1. El Dios del cielo en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ocupan el trono de la vida del creyente. Se ama sobre todas las cosas. El camino de salvación se pone a Dios en ese trono que Él merece, para rendir la voluntad a Él, para someternos en obediencia, para caminar el camino de salvación. Como dijo esta muchacha divina que daba voces detrás de Pablo y de los otros discípulos, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Pero el camino de salvación tiene sometimiento a Cristo, tiene obediencia, tiene arrepentimiento, tiene conversión, tiene el estar a sus pies para aprender de Él. ¿Cuánto tiempo le dedicas para estar a los pies de Cristo? Para leer qué fue lo que Él dijo, para escuchar su palabra. El discípulo es alguien que sigue al maestro, que está a los pies del maestro. O si no, no eres discípulo. Pero en el camino de la salvación hay tiempo donde se está a los pies del autor de la vida, a los pies del que fue a la cruz por nosotros para darnos perdón, salvación y vida eterna. Y se saca tiempo para estar a sus pies, para aprender de Él. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero Él dijo, y aprended de mí. Hoy en día la humanidad que profesa creer en Cristo se ha olvidado que somos llamados a aprender de Él, que somos llamados a estar a sus pies aprendiendo para luego ser imitadores de Dios como hijos amados. Hoy empieza a caminar con Cristo. Hoy rinde tu corazón a Él, empieza el camino de salvación. Empieza viniendo a Él para ser perdonado, pero dispone tu corazón a caminar el camino, a empezar a obedecerle a Él. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo hoy, amén, es el día de salvación. Gloria a Dios. Ahí es cuando se empieza el camino de salvación. Viniendo a Cristo primeramente para ser reconciliado con Dios, para ser lavado, para ser limpiado de los pecados a través de su sangre, amén, creyendo en lo que Él hizo a favor nuestro. Gloria a Dios. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios.
Bien, Romanos 10 dice que si creemos con nuestro corazón, debemos confesarle con nuestra boca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación se empieza recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Ese camino de salvación se empieza entrando por la puerta que es Jesucristo. Amén. Recibiéndole en tu vida como tu Señor, tu amo, tu comandante y Señor, y tu Salvador. Bien, si lo quieres hacer, el Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir que él entra a la vida de los que se lo pidan. Amén. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, él te escucha. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar la carrera de la fe. Quiero empezar la carrera de la fe. Quiero empezar por ese camino de salvación. Quiero empezar por ese camino de salvación. Quiero entrar por la puerta Quiero entrar por la puerta que eres tú. que eres tú. Por eso te recibo hoy en mi vida Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis de pecados. todos mis pecados. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy escribe mi nombre Hoy escribe mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida estén operando en mi vida y rindo mi vida a y tus pies, rindo mi vida a tus pies, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe en a tu través- Hijo Jesús a través de la fe en tu Hijo Jesús y a través de tu y gracia. a través de tu gracia. Y en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Empieza a caminar con Cristo, sé fiel a Él. Hazte bautizar en las aguas, habla en una iglesia cristiana con el pastor. Les recomendamos las evangélicas o bautistas. Y que Dios te bendiga.